Estando yo en la madrugada, tuve 3 días en ayuno y estando en la última noche, yo me acosté y alguien tocó mi cama, pero la tocó fuerte. Y ya estaba entre dormido, en esa parte que dice que ya casi para cerrar los ojos. Voy quedando dormido, el Señor se manifiesta y me lleva a su reino. Cuando me lleva a su reino, yo miro que Él está parado de pie con su corona y su vestido, y enfrente de Él está uno de sus mensajeros. El mensajero va de decirle lo que estaba pasando en la tierra, y el rey le dice: yo sé lo que pasa en la tierra, yo lo que quiero es saber si yo tengo siervos que escuchen Dios. ¿Qué es la preocupación? El rey le decía al siervo: mi preocupación está ahí. Entonces miró que hay una mesa y una mesa con una corona. El problema es que no hay una novia todavía para coronar. Eso es lo que a mí me preocupa. Pero sí hay una iglesia que se está preparando. No hay, dice el Señor. Dios te bendiga, querido, amado y amigo. Gracias por compartir con nosotros en Palabras de Bien. Hoy queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal, que compartas este contenido con tus familiares y amigos, porque sabemos que Dios te va a bendecir con una palabra de bien que impactará tu casa, tu familia, tu ministerio y tu entorno. Así que hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Dios con un ministro que viene desde tierras lejanas a traer una palabra de bendición a esta plataforma. Y queremos dar la bienvenida. ¿Cómo está? Bien, gracias al Señor, gracias a cada uno de ustedes por permitirnos entrar hasta la intimidad de sus hogares, de su familia. Es un privilegio estar con ustedes. Amén. Gracias también por la invitación. Mi nombre es José Lau, estamos trabajando en misiones internacionales para el servicio al reino del Señor. Amén, amén. Mire, y antes de adentrarnos en este podcast, hoy vamos a estar hablando acerca de visión. Y vamos a iniciar leyendo la palabra del Señor en el capítulo 3, Primera de Samuel, capítulo 3. Y nosotros decimos en el nombre de Jesús: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Qué importante, ¿verdad? Y me llena de regocijo saber que en este tiempo hay hombres y mujeres que están buscando una palabra de parte de Dios. Así es. En medio de un caos donde el reino de las tinieblas ha avanzado de una manera exorbitante, podemos decir, como dice la palabra, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso tiene que ver con visión. Yo creo que desde que Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo seres de luz, porque es más, el mismo Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y todo el que a mí viene no andará más en tinieblas. Y creo que cuando nosotros recibimos la luz de Cristo, esa luz nos hace no solamente ser lumbreras en esta tierra, sino que la gloria de Dios se manifiesta a través de lo que Él ha hecho en nosotros. Uno de los orígenes del mal lo notamos cuando Ezequiel 28 dice que Satanás en sí era un ángel de luz. Inspiraba conocimiento, sabiduría, pero el problema en él fue que se enalteció su corazón a causa de su hermosura y su esplendor. Entonces, muchas veces nosotros dejamos de reflejar la gloria de Dios cuando nuestro orgullo, nuestro ego empieza a manifestar una gloria personal. Y es ahí donde la maldad del hombre crece, ¿verdad? Y empezamos a ver que muchas personas viven de apariencia, buscando lo que decía nuestro pastor Emilio anteriormente, ¿verdad? Que en los posteriores tiempos iba a haber tiempos peligrosos, porque es ahí donde se va a manifestar los hombres amadores de sí mismos, la avaricia, la vanagloria del hombre. Así es. Y como resultado, pues la independencia de Dios, o sea, crear un estado
dependiente, en vez de ser dependiente de Dios, independiente de la soberanía de Él. Entonces, en ese tiempo, como dice el libro de Primera de Samuel, la palabra de Dios escaseaba. No había visión porque todo el mundo estaba en oscuridad, o sea, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y los profetas Así anunciaban es. lo mismo, ¿verdad? Tiempos peligrosos donde cada quien hacía lo que mejor le parecía porque no había rey. No había gobierno, no había reino, no había un ser que realmente dirigiera la obra ¿Sabe del qué? Señor. Y el versículo 1 dice como que de manera textual, o el versículo 2 en este caso, dice que sus ojos comenzaban a oscurecerse. Y muchos entienden que sus ojos se oscurecían a raíz de su edad, ¿verdad? Tal y Sí, como dice la palabra. Sin embargo, hay un contexto espiritual aquí. prácticamente es la presencia del Señor, la comunión con Dios nos aparta y eso es a través de permitir. Si leemos lo que pasaba con Elí es que anteriormente dice que él ya no estorbaba a sus hijos. Se había manifestado el pecado aún dentro del templo y eso no permitía que mucha gente pudiera seguir el camino del Señor. Así Hoy es. miramos que el mal ejemplo de muchos líderes está sucediendo lo mismo con ellos. O sea, ¿Qué, qué puede producir la, la decisión de no confrontar el pecado en un líder? Porque yo creo que a Elí lo cegó la decisión de evitar confrontar el pecado. Es decir, que si yo no confronto el pecado, pues yo estoy a la deriva y también me estoy exponiendo a perder la visión. amén. Yo creo que el primer propósito del reino es restablecer los principios y los fundamentos bíblicos. Yo creo que dice la palabra que un reino dividido no prevalece en pie. Y cuando ajustamos nuestra vida a la santidad y a la presencia de Dios, entonces permitimos que otros también sigan ese modelo. El problema es que cuando participamos de los pecados ajenos o no corregimos los errores, entonces también somos responsables. Wow. Es más, el Señor dice que si el atalaya viene la espada y no advierte al pueblo, o sea, la sangre del pueblo va a ser sobre el atalaya. Yo creo que tenemos como visionario, ¿verdad? El atalaya es el que se ponía en la torre y anunciaba, o si había peligro, él advertía, Sí. ¿verdad? Al pueblo. Entonces, hoy tenemos hombres tolerantes, familias tolerantes, o sea que las mismas leyes hoy están contra Dios, o sea, se han vuelto anticristo. Así Tenemos es. leyes que en vez de avalar la justicia, comparten la injusticia. Y eso es lo que estaba pasando con él. Y dentro de eso el Señor estaba apartando un remanente fiel, y en este caso tenemos el estado profético de profeta Samuel, ¿verdad? Así Creado bajo es. los principios que de una u otra manera, ya cuando Dios le habla a Samuel, él inmediatamente creía que era Elí el que le hablaba. Pero ya la revelación estaba directa, porque era un hombre que primeramente amaba la palabra del Señor. Él ministraba dentro del templo también, Sí. pero Dios conocía el corazón de Samuel. Hoy hay una generación, perdón, Ujú. una generación que también ama al Señor, y es a ellos que se está manifestando hoy. Dice que en los posteriores tiempos el Señor iba a hablar a través de sueños y se iba a manifestar a sus hijos y hijas, ¿verdad? Y ellos iban a profetizar y iban a tener sueños. Y eso es lo que Dios está haciendo. Hay un remanente fiel para una generación en decadencia. Siempre ha sido así. Así es. ¿Cuál debe ser el lugar correcto de los Samueles que Dios está levantando hoy? Bueno, la intimidad con el Señor. Porque dentro de la intimidad entonces hay, como pudiera decir, hay comunión, hay relación. Y la palabra, como dice, escaseaba en aquellos tiempos. Entonces Dios siempre va a revelar los secretos a sus siervos. Dice que no hablará Dios sin revelar los secretos a sus profetas. Entonces yo creo que necesitamos una generación profética que esté conectada y alineada con los principios del reino, sobre esos valores que Dios prácticamente demanda de su pueblo. Una generación santa, ¿verdad? Apartada del mal y que esté dispuesta a confrontar el pecado. Y en esa misma secuencia me gustaría que usted hablara acerca del don profético. ¿Cómo se forma un don profético? Bueno, yo creo que todo lo que nosotros empezamos a experimentar en cuanto a la relación del Señor repito, ¿verdad? Recalco, es en la intimidad.
Dios conoce nuestro corazón y Él sabe realmente quiénes están dispuestos a obedecer. Porque Él preparó, esta generación la preparó de antemano para una nueva generación. Así es. Por eso es que en los tiempos siempre hemos visto que Dios levanta hombres y mujeres para un cambio en la estructura, ¿verdad? O en la atmósfera actual de la generación. Yo creo que el joven Samuel tenía un corazón dispuesto para oír la voz del Señor, ¿verdad? Siempre que hay personas que están dispuestas a hacer la voluntad del Señor, es a estas las que se les revela. Y no voy a hablar de puntos proféticos o de hombres que hicieron historia en la palabra, voy a hablar de mi persona. Sí. Y cómo el Señor me ha venido motivando a través de los procesos y de la entrega. Hace un par de meses tuve la oportunidad de experimentar una revelación de Dios y estando yo en la madrugada, tuve 3 días en ayuno y estando en la última noche, yo me acosté y alguien tocó mi cama, pero la tocó fuerte. Y ya estaba entre dormido, en esa parte que dice que ya casi para cerrar los ojos, sí. Alguien tocó la cama. Yo decía, bueno, ¿qué pasaría aquí? ¿Sería algún perro o algo que se metió? Y me volví a quedar dormido y me volvieron a tocar la cama. Entonces ya sentí temor. Pero algo me dijo, descansa, ten paz. Y me volví a dormir. Pero entre me voy quedando dormido, el Señor se manifiesta y me lleva a su reino. Y cuando me lleva en su reino, yo miro que Él está parado de pie con su corona y su vestido. Y enfrente de Él está uno de sus mensajeros. Pero el mensajero le está llevando el mensaje al rey y le dice el mensajero, Señor, yo quiero exponerte todo lo que tus siervos están pidiendo. Y yo miraba que el rey se agarraba la cabeza, se tocaba el pecho. El rey estaba preocupado y el rey estaba aturdido, estaba en una condición como lamento, pues, sí, como cuando alguien está triste. Y entonces el mensajero va de decirle lo que estaba pasando en la tierra. Y el rey le dice, yo sé lo que pasa en la tierra, yo lo que quiero es saber si yo tengo siervos que escuchen mi voz. Y entonces le dice, ¿cuál es la preocupación, mi rey? Le decía el siervo. Mi preocupación está ahí. Entonces miró que hay una mesa y en la mesa está una corona. Dice, el problema es que no hay una novia ataviada para coronarla. Wow. Y eso es lo que a mí me preocupa. Pero sí hay una iglesia que se está preparando, Señor. No hay, dice el Señor. Y yo te voy a demostrar que no hay. Entonces, yo nunca había visto en esos palacios, en la recámara del rey, una campana que usaban para llamar a sus sirvientes. Y el rey se acerca y suena la campana. Lo hace en sonidos pequeños, suaves. Y después lo hace más duro. Y después lo hace más duro. Y le dice, sal y observa cuál de mis siervos escucha. Wow. Y entonces yo, vuelta quedaba el siervo, vuelta quedaba yo. Cuando salgo al corredor a ver si había alguien que escuchara, no había nadie. Y desde el palacio se miraba el caos en el que estaba la tierra. Wow. O sea, y viene la palabra, pues no hay quien escuche mi voz. Y estamos viendo un tiempo donde hay mucha gente hablando de Dios, pero nadie quiere escucharlo. Wow. Y eso es lo que pasaba en el tiempo del profeta o el sacerdote Elí. Ya nadie quería escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Y en ese momento había una generación nueva que sí está atenta. Entonces ve y anuncia que mi pueblo escuche, que yo soy el rey que habla. Y Dios siempre ha buscado obediencia en el corazón de sus hijos. Yo creo que todo padre lo que espera de sus hijos es obediencia. Más que el sacrificio, ¿verdad? Yo sé que hay gente que está ayunando, que está haciendo obras, que está haciendo eso, pero realmente al Señor lo que le agrada y lo que llena su corazón es la obediencia. Él se complace más en la obediencia. Y cuando hay una persona, un líder, un ministro que atiende la voz del Señor, de su rey, entonces puede decir lo que dijo el profeta, heme aquí. Habla que tu siervo escucha. ¿Cómo desarrolla seguridad en el don que Dios manifestó en usted? Bueno, esto es por fe. La verdad que somos bienaventurados, dice la palabra, los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Y esto es algo que se va complementando a medida que tú estás avanzando en lo que Dios te ha dicho que hagas.
Y yo sé algo que siempre le pido al Señor, es que si tu presencia, estamos hablando de tu presencia, ¿verdad? No va conmigo. Totalmente. O sea, sería en vano que nosotros nos movamos, pero Dios activa todo, o sea, mueve todo su reino para equiparte del trabajo que va a hacer. O sea, no puede haber alguien que diga, el Señor me envió si no ha sido enviado. El mismo Jesús dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Entonces, cuando Dios llama a alguien y lo escoge, entonces también lo potencializa y lo empodera para hacer el trabajo de la obra. Y a veces podemos ser un Moisés, podemos ser un José, o sea, no podemos tener las herramientas, un David, un pequeño pastor, pero lo que tiene es fe, es creer que lo que Dios te dice es cierto. Y esa confianza. Mucha gente habla de Dios, como te digo, pero no le obedece. O sea, no lo gobierna, ¿no? Es simplemente creen que hay un Dios que hace maravillas, pero no experimentan las maravillas porque no se mueven en fe. ¿Qué Dios le ha hablado acerca de los tiempos que estamos viviendo actualmente? En uno de mis viajes misioneros hacia Colombia, estando en el avión, el Espíritu Santo me dijo, ve por la ventana. Y yo observé la ventana y miré la tierra, desde arriba abajo la tierra. Y me dijo el Señor, ¿sabes qué hice yo en el principio para hacer algo? No, Señor, ¿qué hiciste? Le ordené. Dice que en el principio la tierra estaba vacía y desordenada. Nosotros somos tierra y es cierto, muchas veces nuestra vida es desordenada y Dios sobre ese fundamento no hace nada. Primero debemos ordenarnos y es que hay un liderazgo que no ha sido formado. Exclusivamente son motivados por las emociones, por los impulsos, por lo sensual, ¿verdad? Sí. Pero no por la formación. Yo creo que para ser un excelente líder, un pastor o un ministro, debemos tener formación. Y Dios o te forma en el desierto o te forma a través de la capacitación que Dios ha dado a otros ministros para eso. Entonces hay un pueblo que carece de conocimiento y la palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Yo creo que cuando ordenamos nuestra vida, entonces tenemos fundamento, tenemos principios. Hoy hay jóvenes que se casan sin fundamento, o sea, sin conocimiento pleno de qué es un matrimonio. Tenemos familias quebrantadas, o sea, divorcios. Es lo mismo, no hay una preparación. Y nuestras leyes, nuestros gobernantes tampoco son hombres preparados para dirigir una nación, porque vienen de culturas deformes y en pocas palabras vienen de una genealogía sin fundamento. ¿Sabe qué? Hoy en día, tal y como comentaba usted, de que dice la palabra que una de las señales de los fines de los tiempos es que el amor de muchos se enfriará. Y hoy podemos observar por visión espiritual, por discernimiento, que muchos líderes han enfriado su amor. Pero también en la Biblia observamos a un David que respetó un liderazgo, respetó a Saúl, pero también vemos a un Samuel que también respetó un liderazgo. Así que hoy en día, como líder, aún viendo que otros líderes de aún mayor rango, su amor se ha enfriado, ¿cómo afrontas esta situación? Bueno, es duro el rechazo, el menosprecio, porque el mismo Pablo le decía a Timoteo que nadie te menosprecie y el amor se apaga, el fuego se apaga en un líder cuando es menospreciado o es rechazado por alguien que de una u otra manera ejerce mayor dominio. El mismo Jesús sufrió el menosprecio. Isaías dice que él fue menospreciado, ¿verdad? Y no le estimamos. Y esto es necesario en nosotros porque nos da formación también, pero al mismo tiempo yo creo que es el Señor el que quita y pone. Cuando nosotros entendemos que en el tiempo de Dios, Dios actúa de una manera, con una generación, fue Dios quien quitó a Saúl. Así es. Fue Dios quien quitó a Elí. Y algo que nosotros como líderes que estamos llamados por el Señor debemos aplicar es siempre la humildad. Reconocer a otros y que Dios en su tiempo pues tenga que remover lo que va a hacer. Pero también reconozco que hay hombres que entienden
la posición de el liderazgo que viene renaciendo, ¿verdad? Hay hombres que tienen esa humildad y que reconocieron que tienen que delegar mantos, ¿verdad? Pero también hay otros que no están preparando una generación para lo que viene. Wow. Un consejo final para un líder que ahora mismo está con la mano en la cabeza, preocupado porque inició mal, pero quiere enderezar el camino. ¿Cómo lo hace? Bueno, dice el Señor que debemos humillarnos. Lo primero es la humillación, dice, si humillara mi pueblo y buscara en mi rostro, se convirtiera. O sea, me encanta una frase que usa el pastor Emilio, dice, bueno, que para aprender hay que desaprender. El Señor le dio una cátedra a un hombre que era maestro de la ley, era Nicodemo. Y Nicodemo quería entrar en el reino, quería entrar en el sistema de gobierno del reino de Dios, pero le dijo, bueno, es necesario nacer de nuevo. Yo le diría que alguien que empezó mal vuelva a hacerlo desde el principio. Desde el principio. Porque si algo está edificado fuera del fundamento, entonces dice que los ríos golpean, los vientos golpean la casa y la casa cae y es grande su ruina. Yo pienso que un hombre que empezó mal también va a terminar mal. Pero si reconocemos, entonces Dios inmediatamente actúa y vuelve a restaurarlo. Es tiempo de comenzar. Amén. Los tiempos están hablando. Literalmente estamos observando la necesidad urgente. Es como si la tierra estuviera caminando hacia un 911 constante. Amén. Estamos viendo situaciones tras situaciones, cambio de atmósfera, cambio en los gobiernos de diferentes países, como las leyes están contra todo el sistema espiritual que Dios estableció. Así que nosotros en esta oportunidad queremos hablarte de que todavía hay tiempo, de que puedas iniciar de nuevo, hacerlo bien para que entonces seas recompensado, porque Cristo viene ya, pero hay Samueles ahí que Dios está levantando con una visión específica del reino. Así que en esta hora, en el nombre de Jesús, recibe esta impartición del cielo para que tu casa, tu ministerio, tu familia sea transformada y edificada con esta palabra de bien. Y nosotros decimos, Shalom. Shalom.